Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aizar Argumedo los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas, donde aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la emisión del 4 de mayo de 2023 de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Los saluda Dora Garrido, quien durante los siguientes minutos los mantendrá informados sobre el acontecer laboral y sindical de nuestro país. Acompáñenos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. La entrevista. El día de hoy, el maestro Ricardo Espinosa López, secretario general de la Confederación Auténtica de Trabajadores, en entrevista exclusiva, nos hablará sobre la situación de los sindicatos tras el vencimiento del plazo para la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Licenciado, pues muchas gracias por esta entrevista. Quisiéramos platicar sobre los contratos colectivos de trabajo. ¿Cuál es la situación de los contratos que quedaron ya legitimados? Bueno, pues gracias por la oportunidad nuevamente de platicar sobre este tema que sigue estando de moda, como lo hemos venido platicando con anterioridad y en otras sesiones. El derecho del trabajo se puso de moda y gracias a la reforma constitucional del 17 y a la reforma laboral del 19, pero de manera muy particular a esta figura inédita que fue inventada por los legisladores y presionada por intereses extranjeros, que es la legitimación de los contratos colectivos vigentes. Como sabemos de un universo que ya no sabemos qué creerle porque la Secretaría manejó primero 700,000 o 500,000 y ahora 129,000, 19,000, han quedado un universo de 17,011 contratos hasta este momento. ¿Por qué no podemos dar la cifra? Porque se registraron numerosos eventos hasta el último de abril de este año y se van a realizar las legitimaciones a más tardar en julio de este año, hasta el último día de julio de este año. No hay ampliación del término, no hay prórroga de legitimaciones, simplemente los que se alcanzaron a registrar se les da un periodo para que puedan realizarse los eventos y eso es contundente. Por lo tanto, tenemos un universo de 17,000 o más contratos por los que faltan por legitimarse, no podemos dar por cerrado el tema, de un universo de 119,000, 129,000 que dijo la Secretaría. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no sé cuál es la firma que dijo la Secretaría, el número que dijo la Secretaría, porque lo ha estado variando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos a suponer que sí, pero lo importante es lo que se queda. ¿Qué es el estatus de estos contratos? Estos contratos colectivos de trabajo tienen plena vigencia, tienen ya claramente un sindicato titular del mismo contrato. Los trabajadores se hacen conocedores de su contrato colectivo de trabajo y me parece que entra una nueva etapa en el sindicalismo, en la negociación colectiva y en las relaciones laborales con las empresas. Tendremos un sindicalismo más efectivo, unos trabajadores más informados que a su vez van a presionar por mejores condiciones de trabajo y tendremos empresas que tendrán que cambiar su modelo laboral a un modelo, pues digamos, de legalidad, de cumplimiento de obligaciones, de cumplimiento de su contrato colectivo de trabajo, porque enfrente tendrán un sindicato activo con una serie de trabajadores que estarán presionando para que el contrato primero se cumpla, después se revise anual y bianualmente. Creo también que va a haber una nueva forma de revisar los contratos colectivos con información más verídica, más directa, más precisa, con mayor concientización de los trabajadores para acordar mejores aumentos salariales. Ya no solamente nos vamos a ver por el piso y techo de los mínimos, por la inflación, sino ahora tendrá que ver el dólar, tendrá que ver qué está pasando con el TME, ciertas industrias importantes. Van a empezar a influir una serie de elementos que cambia la forma en cuanto a estos elementos concretos para poder revisar los contratos colectivos de trabajo. Así que esos contratos quedan plenamente vigentes, quedan totalmente legitimados y es la vida sindical que va a quedar en este momento, es la vida de negociación colectiva que le quedó a México, que a mí no me parece menor porque tenemos cerca de 21 millones y medio en el Seguro Social y estamos hablando probablemente de 3 millones y medio o 4 millones de trabajadores. Insisto, estas cifras
se irán cerrando poco a poco en la medida que avancen las últimas legitimaciones, pero pues se habla de un 20% en promedio de los trabajadores formales, no de los informales. Claro. Yo no puedo hablar de trabajo informal en negociación colectiva porque ¿cómo registro un contrato de un patrón informal? Podrá haber relaciones individuales, pero las colectivas se dan con los patrones formales, que son los que pueden firmar esos contratos. ¿Por qué? Porque está Hacienda, está el Seguro Social, y si están dentro de la formalidad. Así que si tomamos esta referencia, pues le fue bastante bien a los trabajadores y a los sindicatos en México. Se callaron muchas bocas porque de corruptos e ineptos y sin presencia, creo que pasó una legitimación. Y quiero todavía decir, si de casualidad se prorrogara y se ampliara el periodo de legitimación, creo que el número sería muchísimo más amplio de lo que muchas personas pensarían. ¿Por qué? Porque son muy pocos los contratos no legitimados o rechazados por los trabajadores, alrededor de 300. Incluso lo acaba de decir el director del centro, el Liceo Marrufo. Entonces, pues fueron muy pocos contra 17,000 y pico, pero son pocos entonces los que no se legitimaron. Los demás los aceptaron los trabajadores. Eso de que hubo trampa no es cierto, es cierto. El trabajador recibió su contrato, se le explicó de qué se trataba, tuvo la oportunidad de votar en contra, a favor, de abstenerse, y eso fue lo que sucedió. O sea, al final de cuentas, los trabajadores votaron por su contrato colectivo de trabajo. Esto quiere decir también que ellos tienen la esperanza de mejorar sus condiciones de trabajo. Ellos están dando un voto de confianza a los sindicatos mexicanos, a los que se registraron para las legitimaciones, para que los representen debidamente en los próximos procesos de revisión salarial. Claro, señor, hay voces que, ya sabe, como siempre, decían que con esta revisión, esta legitimación de contratos colectivos, se tenía el riesgo de que el sindicalismo fuera desapareciendo. Realmente, ¿cuál es la situación de los sindicatos ahorita, el día de hoy? Pues a mí me parece que los sindicatos quedan bien parados, los que legitimaron, evidentemente, quedan bien los líderes sindicales porque reafirmaron su liderazgo, conservaron su contrato colectivo, y si digamos que no los conocían los otros, ya los conocen y lo ratificaron con su voto. Yo creo que el sindicalismo queda fuerte. Alguna vez lo dije, ¿quiénes van a legitimar? Los que tienen estructura y los que tienen economía sindical. Y también dije que los chicos, los abusadores, usurpadores, los líderes de papel se van a ir. Y esos son los que se van a ir. ¿Quiénes van a quedar? Los que tienen estructura. ¿Quiénes? Las centrales conocidas, los líderes fuertes, los sindicatos que tienen una estructura sindical de trabajo de años, de tiempo, y son los que están quedando. O sea, no nos equivocamos. Así que yo creo que el sindicalismo se fortalece, va a crecer, y del cero que éramos a 3,5 millones o 4 millones de representados, caray, me parece que quedaron bien parados. Que puede ser mayor, que pudo haber sido otra cosa. Estamos hablando de lo que es. Y lo que es que estos sindicatos se han fortalecido y ahora tienen una responsabilidad mayor, ejercer esa representación en beneficio de los trabajadores. Pero a ver, si nosotros los sindicatos que legitimamos de alguna manera ejercemos esa absoluta libertad de contratación y ese respaldo de los trabajadores lo llevamos a crear conflictos, pondríamos en riesgo las fuentes de empleo. Entonces, la mayor responsabilidad se traduce en dos grandes formas. Una representación efectiva, pero también cuidar las fuentes de empleo. Porque si no, entonces vamos a romper ese equilibrio que hoy es muy importante se dé. Porque el empleador tiene que ser consciente de mejorar las condiciones de trabajo y los trabajadores tenemos que ser conscientes de que hay límites en las negociaciones colectivas. De lo contrario, estamos viendo conflictos. Y si nosotros ejercemos el poder de la democracia, ejercemos la presión sindical contra cualquier empresario, pues podríamos tronar fuentes de empleo. Estaríamos en conflictos, especialmente en la huelga. Y yo no conozco en el mundo ningún patrón que aplauda la huelga. También sé a largo plazo que los trabajadores tampoco quieren la huelga. Los trabajadores lo que quieren son mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, mejores capacitaciones, mejores opciones de empleo, mejores salarios. Creo que ese es el camino y creo que los sindicatos en México este doble reto lo podemos vencer. México no es un país de huelgas. México es un país de movimiento obrero, es un país de organización sindical, pero creo que nos pasamos en la pasividad, en creer en los gobiernos, en creer ciegamente en los empleos, y creo que descuidamos las condiciones económicas, entre ellos los salarios. Así que es tiempo de hablar de salarios, de hablar de mejores condiciones de trabajo, de democracia y transparencia sindical. Creo que los sindicatos se fortalecen y van a crecer. Yo veo
que independientemente de que va a haber conflictos de titularidad, más emplazamientos a huelga, posiblemente huelgas por revisiones salariales y contractuales, también veo que los sindicatos van a crecer, porque cuando el trabajador ve entre un patrón que paga el mínimo y un patrón que tiene sindicato con sus trabajadores que ganan 2 veces o 3 que el mínimo, hay una diferencia. Tienen seguridad social, tienen estabilidad del empleo, tienen mejores condiciones de trabajo, tienen un trato mejor que el otro, que está desprotegido, y yo creo que eso va a ser aliciente para que los trabajadores poco a poco vayan sindicalizándose en nuestro país. Por otro lado, los líderes, al sentirse más representativos y ejercen esa representación, pues van a poder ofrecer mejores servicios a los trabajadores, mejor prestación, y entonces eso va a jalar que más trabajadores volteen a ver a los sindicatos. Claro, vamos a cargar eternamente la descalificación del gobierno de que los líderes son corruptos y que los sindicatos no sirven. ¿Por qué lo vamos a cargar? Porque los políticos normales, electoreros de este país, no les conviene ver a los sindicatos fuertes y organizados, porque les tienen miedo. Porque los sindicatos organizados son capaces de transformar y quitar un gobierno, son capaces de transformar un país inclusive organizados. Por eso, por un lado les dan una ley a los sindicatos para que convivan y por otro lado los desprestigian. Pero ese tamaño del desprestigio que el gobierno nos da en turno, quien esté en turno y nos desprestigie, es porque le tiene miedo a las organizaciones sindicales. No a los líderes. Ojo, los líderes somos transitorios. Hay líderes buenos, líderes malos, líderes capacitados, líderes representativos, y hay líderes que no funcionan. Esos se irán acabando. Pero el movimiento obrero no. Los sindicatos son permanentes y estos organizados pueden transformar nuestra realidad en México y en el mundo. Tienes ejemplos ahorita en Francia, están reventando a Macron por la ley de pensiones, tienes las huelgas de transporte en Alemania, están transformando. España salió de huelgas muy largas también con me parece que las aeronaves, etcétera. Inglaterra acaba de pasar lo mismo. En Estados Unidos hay un movimiento sindical para ciertas marcas muy específicas. Es decir, cuidado, los sindicatos organizados, bien representativos y ejerciendo una representación efectiva, se vuelven un peligro para los gobiernos. Por eso a los gobiernos les conviene, quieren y fomentan el desprestigio de los sindicatos, ¿verdad? Contradictorio, porque por ejemplo ayer en nuestro país, por un lado nos dicen corruptos y putas lo sientan a los líderes, ¿no? No entiendo a qué estamos jugando en este gobierno, ¿no? Al doble discurso, a la doble moral, ¿a qué? Es decir, ya no somos corruptos, o sea, ya no hay corrupción, ya se limpió todo el mundo, porque hay una nueva ley y porque ya pasamos legitimaciones. Corruptos habrá, ineptos habrá, como los hay los políticos corruptos e ineptos. Lo que no se va a poder acabar es el sindicalismo y el movimiento obrero. Ese permanecerá y se transformará de acuerdo a las circunstancias. Pero cuidado, cuando el movimiento obrero, los sindicatos, por medio de los sindicatos, decidan cambiar esta realidad, los sindicatos serán un peligro político para los gobiernos en turno. Claro. Señor, ¿usted cree que todo este procedimiento de legitimación realmente es una muestra de un tripartismo todavía en el país? Yo creo que sí, porque intervinieron las empresas de alguna manera, participaron coadyuvando en el procedimiento, no pudieron intervenir en la adición del voto. Los sindicatos activísimos con los trabajadores y los trabajadores protagonistas con el voto y la autoridad de pronto estorbando en medio de la legitimación con inspectores a veces inquisitorios, parecía más que en algunos momentos que provocaban la no legitimación de los contratos, cuando la autoridad lo que era vigilar el proceso, auspiciar e informar para que se llevara bien, y pareciera que era que no. Entonces sí se dio un tripartismo muy atípico como es México, como suceden las cosas en México, medio verde, medio oscuro, medio negro, medio blanco, pero finalmente se dio un tripartismo. ¿Por qué? Porque son los sujetos y objetos del derecho del trabajo. Es decir, el contrato es un objeto del derecho al trabajo. Los sujetos son los sindicatos y los trabajadores y los empleadores. La autoridad es la reguladora, la que aplica la ley, interpreta la ley, ya sea en vía administrativa, en vía jurisdiccional. Entonces, sí se dio este tripartismo. Lo que no se dio el tripartismo, y es una queja eterna, es que esta ley se dio sin la intervención y consulta de los trabajadores y los sindicatos. Esta ley fue impuesta. Para ejecutarla sí hubo tripartismo y para elaborarla no hubo tripartismo, violando algunos convenios internacionales de la OIT. Espero que la experiencia, y apenas se va a empezar a aplicar la ley al 100%, porque ya estamos en una etapa distinta. Hoy, que es día 2 de mayo del 2023, estamos en la era en una nueva era, en un nuevo comienzo de las relaciones laborales y jurídicas en México en materia individual y colectiva. Hoy empieza una nueva era. Esperemos que de aquí en adelante
podamos ejercer el tripartismo en México, porque finalmente se conserva de alguna manera, se conserva, no obstante que acabaron con las juntas de conciliación y no obstante que pretenden que el derecho colectivo se vuelva individual, que ese es uno de los efectos de la legitimación de los contratos no legitimados, que acabaron de un plumazo con los derechos colectivos de los trabajadores y los vuelven individuales, precisamente en detrimento de los derechos mismos de los trabajadores. Así que hay mucho por hacer, es una nueva etapa, una nueva era, y esperemos que podamos salir adelante. Claro, licenciado, ¿qué mensaje le daría usted a los trabajadores, sobre todo los que saben que no fue legitimado su contrato? Bueno, hay opciones, hay opciones. Yo como sindicalista, pues obviamente te diría, probamos el sindicalismo, probamos la afiliación, formemos sindicatos, busquemos contratos colectivos y por ahí empecemos a huelga para ejercer nuestros derechos. Yo le pido a los trabajadores que no legitimen, primero los que legitimaron, cuiden su contrato, ejerzan ese derecho, exíjanle a sus dirigentes resultados objetivos, resultados claros. Los que no legitimaron, pero que conocen que hay contrato colectivo de trabajo, no se despeguen de su sindicato, busquen la representatividad, busquen la firma del contrato colectivo inicial nuevo para que protejan sus derechos individuales y colectivos. Hablen con sus dirigentes sindicales, asesórense, capacítense, infórmense y ejerzan su derecho porque el contrato colectivo les va a proteger sus derechos. Los que no están legitimados, los que no conocen su contrato colectivo o los que no saben de sindicatos, les pido que se capaciten, que se informen. Un trabajador organizado y firmando un contrato colectivo de trabajo está mucho más protegido que un trabajador que no tenga un contrato colectivo de trabajo. Un contrato individual, una relación individual de trabajo, se exige de una manera diferente a cómo se exige el cumplimiento, la firma y cumplimiento de un contrato colectivo de trabajo. Aquí es la colectividad, aquí generamos derechos colectivos, aquí se aplica la libertad sindical, aquí se presiona a un líder sindical, a un comité ejecutivo, a una comisión revisora, para que busque mejores condiciones de trabajo. Allá te tienes solo necesariamente que enfrentar al patrón y solo hay que enfrentarte a un centro de conciliación que no necesariamente está protegiendo tus derechos, o bien a un juez que no tiene la mayor sensibilidad, lo que es un trabajador, lo que batalla un trabajador en su relación laboral. Así que yo les recomendaría para que se puedan afiliar a sindicatos, desde luego que el comercial lo aviento. La CAD está lista y abierta para recibir a los trabajadores, simplemente para dar asesoría, para formar sindicatos, para asesorar sobre la búsqueda de un contrato colectivo de trabajo inicial, para la administración de un contrato colectivo de trabajo, para cualquier cuestión que tenga que ver de materia colectiva. Con mucho gusto lo haríamos y de una manera totalmente voluntaria, transparente y clara en beneficio de los trabajadores. Muy bien, pues eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Y a los cibernautas y radioescuchas, continuamos. Gracias, hasta luego. Umbral informativo. La CAT en la noticia. La entrevista. Sobre la manera en cómo conmemoró la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, CRT, el Día del Trabajo, habla su secretario general, el licenciado Jesús Valencia Mercado. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra sección de la entrevista. Licenciado Jesús Valencia Mercado es quien nos acompaña el día de hoy. Es secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, CRT, y secretario de Cultura del Congreso del Trabajo. Bienvenido, licenciado. Gracias, licenciada. Buen día. Bien, señor, nos gustaría que nos comentara la Confederación Revolucionaria de Trabajadores, dónde y cómo conmemoró este 1 de mayo. Primeramente lo conmemoramos en varios estados de la República, asistiendo a las marchas que se organizaron a nivel estatal. Tal es el caso de Veracruz y otros estados en donde participaron nuestros compañeros en la marcha programada para ese día. Y en segundo lugar, bueno, también lo celebramos realizando reuniones con diferentes compañeros, tales como los compañeros de la empresa Ronald Querétaro. Tuvimos una reunión en ese lugar, me tocó estar allá, sobre todo porque estamos en pláticas para que se pueda llevar adelante el resultado de la constancia de legitimación que obtuvimos allí. Bueno, estuvo la casi totalidad de trabajadores de esta empresa.
discutiendo y analizando, bueno, cuáles son las prestaciones que les conviene tener en su contrato colectivo y en donde pues se acaba de aplicar también pues lo que establece la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Ellos decidieron cambiar de sindicato y optaron por un sindicato de la industria metálica de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores. Los felicitamos y pues les dijimos que el compromiso nuestro es trabajar para su mejoramiento en esta importante empresa ahí del estado de Querétaro. Muy bien, señor, sabemos que no hubo concentración de trabajadores por parte del Congreso del Trabajo. ¿Usted decidió cambiar de sede o sí se reunió en el Zócalo de la capital? Bueno, nosotros tratamos de cumplir el acuerdo del Congreso del Trabajo. Lo analizamos en una reunión hace aproximadamente poco más de un mes, que se hizo allí de todas las organizaciones del Congreso del Trabajo, y decidimos que no se realizara esta concentración que tradicionalmente la hacemos en el Zócalo, en virtud de la premura con que se estaba trabajando para la legitimación de los contratos colectivos, pues prácticamente por todas las centrales, por todos los sindicatos que están adheridos al Congreso del Trabajo. Como ya sabemos, la reforma laboral aprobada en 2019 dio de plazo para la legitimación de los contratos pues a más tardar al 1 de mayo de este año. Y sabíamos que íbamos a tener interferencia con varios de estos procedimientos de legitimación y que varios de los líderes pues iban a andar en ese proceso precisamente para dar cumplimiento a la ley. Y por esa razón es por lo que se decidió que más bien pues cada organización pudiera realizar la celebración del 1 de mayo, pues de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus condiciones, y que en esta ocasión no se realizara en el Zócalo de la Ciudad de México. Claro, señor, de los trabajadores que usted representa, ¿como cuántos estuvieron en las marchas, digamos, de cada estado? ¿Y cuáles fueron las principales demandas que presentaron? Bueno, los compañeros participaron, según el registro que yo tengo, en 18 estados. Y las demandas principales pues son el incremento salarial, el que se detenga la inflación, el que el gobierno intervenga pues de una manera más decidida, sobre todo para que el incremento de los productos de la canasta básica no sigan en la carrera desbocada que venían teniendo a fines del año pasado y a principios de este. Eh, Esto ha afectado mucho a la economía de las familias, porque si bien es cierto, se habla de una inflación de alrededor del 7.8% a principios de este año y a fines del año pasado, la canasta básica es la que tuvo un mayor incremento en sus precios y por eso en muchos de los lugares donde tiene presencia nuestra confederación, la demanda principal fue esa, que se detenga la carrera desbocada del alza de los productos de primera necesidad, que haya un incremento a los salarios, no solamente a los salarios mínimos, sino también a los salarios contractuales, y que haya también un respeto para que exista el reparto de utilidades en todas las empresas, porque en muchas de las empresas no se aplica el reparto de utilidades. Está registrado como un derecho de los trabajadores en las leyes, pero en los hechos no se aplica. Y además hay empresas que siguen llevando doble contabilidad para simular pérdidas y para simular bajas utilidades y para no tener la obligación de repartirlas entre los trabajadores. Todo esto fue motivo de la protesta y de las exigencias de los trabajadores adheridos a la CRT a lo largo y ancho del país. Claro, licenciado, ¿qué opinión le merece el que algunos de los dirigentes que están agremiados al Congreso del Trabajo sí hayan estado en la concentración e incluso en el evento oficial? Bueno, tengo entendido que estuvieron en el evento oficial. Y bueno, ahora sí que cada quien toma la decisión de acudir, pues si es invitado y si lo llaman del Palacio Nacional, bueno, pues y se tiene ahora sí que no hay
un obstáculo, no hay un acuerdo de no participación en ese sentido. Creo yo que el acuerdo por la mayoría de organizaciones se cumplió de no participar en esta concentración del Zócalo. Y bueno, pues ya si la presidencia tiene preferencia por algunas de las organizaciones, pues eso lo sabemos que siempre ha existido y que eso depende también muchas veces de qué tanto están luchando y qué tanto están representando verdaderamente a los compañeros trabajadores. Claro. Señor, ¿cree usted que el Congreso del Trabajo se esté desquebrajando? No creo que estés quebrajando, pero hace falta que haya acciones conjuntas y más unidad en los hechos. Yo creo que es lo que hace falta y pienso que es la tarea que tiene la representación general del propio Congreso del Trabajo. El poder unificar todos los organismos de una manera más real, de una manera que se vea en los hechos y de que estas acciones verdaderamente sean en repercusión, en favor de todos los representados, es decir, de la clase trabajadora a la que se representa. Mientras no haya demandas concretas que se impulsen por el Congreso del Trabajo y que sean respaldadas por todas las organizaciones de una manera decidida, evidentemente el Congreso del Trabajo no va a tener la presencia que pudiera y que merece tener en representación de los trabajadores. Claro, pues, licenciado, creo que por hoy fue muy interesante todo esto que nos está comentando. Quisiéramos ver si después nos platica qué tal les fue a todas las empresas donde usted representa a sus trabajadores. Muchísimas gracias, lo esperamos. Claro, muchas gracias y buen día. Igualmente, gracias, y a nuestros cibernautas y radioescuchas les recordamos que continuamos. Gracias. Umbral informativo, la CAT en la noticia. Hablemos de... A continuación, la licenciada Aiza Argumedo nos comenta sobre las novedades que la Fundación Slim ha realizado en el ámbito cultural. Hola amigos, pues bueno, yo soy Aiza Argumedo para Umbral Informativo y estamos aquí en el restaurante Las Abejas, que ha sido una transformación, la verdad está muy padre, está aquí en la Ciudad de México, son emprendedores y bueno, ¿quieren saber más? Acompáñenme. El restaurante Tres Abejas es la antigua cochera de una casona porfirista, que es interior de la casa de Guillermo Tovar, de Teresa, del Museo Sumaya, la cual está siendo un espacio que junta la cultura con la gastronomía, además de que genera empleo. Nos convertimos oficialmente de cafetería a restaurante. Tenemos 5 salones nuevos. Unos están, es donde es lo que estás viendo aquí atrás. Y abajo están los 2 salones de rosas, de limones, de lavandas y de duraznos. Todos están también llenos de frases de gente que quiero y que admiro. La cafetería inició cuando abrieron el Museo Guillermo Tovar de Teresa. Me invitaron a ser parte de me invitaron a poner la cafetería y empezó como un proyecto chico, muy enfocado en la gente que venía al museo, y poco a poco fue de voces y fue expandiendo la voz y fuimos teniendo muy buena recepción, y ahora ya estamos pues más grandes, tratando de recibir el doble de las personas que recibimos generalmente. Y en esta parte, pues bueno, estás fomentando el empleo. Tenemos la mitad y la mitad. Y el chef ejecutivo, Daniel Zavala, tengo la mixóloga Ana, y tengo de chef pastelero Humberto, y toda la gente que trabaja aquí, pues es de los dos, hay de todo. Nuestras redes sociales en Instagram es @3abejas, en Facebook 3 Abejas y TikTok 3 Abejas también. Por otro lado, el cronista Alfonso Miranda Márquez, director general del Museo Sumaya. Estamos en uno de los espacios más atractivos, yo digo que de toda la ciudad, porque es un paréntesis en esa vorágine y en esta muy vital colonia Roma, Condesa, como corredor cultural. De pronto, pues está abierto al público en Valladolid 52, completamente gratuita, la casa del cronista emérito de Ciudad de México.
Guillermo Tovar de Teresa. Estamos en una casa tardo-porfiriana y que no formó parte de la pues, tradición familiar de los Tovar o los de Teresa. Guillermo Tovar la adquirió hasta 1995 y la habitó aquí hasta su fallecimiento. Uno de sus lugares que más le causaba entraña y que le permitía pensar y repensar México era precisamente esta biblioteca. Más de 22,000 volúmenes conservó Guillermo Tovar, más una fototeca muy amplia y objetos que están cargados de símbolos, con una raíz de un México que a veces la historia oficial ha desdeñado. Uno pues será los 3 siglos de era virreinal. Él con apenas 11 años se volvió asesor de arte virreinal de la presidencia de la República, allá en 1967. Después otro de esos capítulos que marcaron pues a las familias de la segunda mitad del siglo XIX y que de alguna forma también modernizaron al país. El primer, por ejemplo, ferrocarril, el México-Cuernavaca, el sistema de monedas a peso y a kilos fueron pensados y proyectados en el gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amalia de Bélgica. Sistemáticamente los estudia, parte de la familia de Guillermo Tovar, sus bisabuelas y tías bisabuelas fueron damas de corte y hay algunos objetos en esta sala que también nos dan cuenta de ese México. Y otro proceso también estudiado por pues quien fuera su hermano mayor, nuestro primer secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, el porfiriato. Una modernización del país, otra mirada de ese México de contrastes, plural, complejo y que hoy apremia reconciliación. Ese profundo amor por México y en diálogo pues con una cafetería muchas veces con recetas familiares. La propia sobrina de Guillermo pues dirige 3 abejas y estamos felices de que revoloteen las abejas en este espacio, que podamos encontrar este amor por la tierra y al mismo tiempo buscar esos diálogos, esos puentes de comunicación entre quienes pensamos diferente, entre quienes sentimos distinto, pero que no perdemos en ningún momento de nuestra voluntad, de nuestra mente y de nuestra acción por hermanarnos como mexicanas, como mexicanos. Así es que desde Museo Sumaya, esta otra sede, tenemos Plaza Loreto, Plaza Carso, la Casa Guillermo Tovar de Teresa y el antiguo atrio del Templo de San Francisco en el corazón de Ciudad de México, junto a la Torre Latinoamericana. Las esperamos y los esperamos con 30 siglos de arte. Arte para todas, arte para todos. Soy Aisa Argumedo. Continuamos. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Las nuevas generaciones de empleados y trabajadores ha provocado que los sindicatos se enfrenten a nuevos desafíos. ¿Cuáles son estos? Al respecto, el licenciado Alfredo Martín Bernárdez González nos comenta. El día de hoy les presentamos a nuestro invitado, el licenciado Alfredo Martín Bernárdez González, quien es consultor de recursos humanos y formador de líderes sindicales, especializado en sindicalismo y ley federal del trabajo en la Universidad Iberoamericana, además de consejero del Instituto de Política Laboral, especializado en modernización laboral dirigido a empresas, sindicatos y organizaciones gubernamentales. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Pues para entrar en materia, nos gustaría que nos comentara qué es la modernización sindical y por qué es tan importante. Yo diría que es tan importante que es la vida o muerte de los sindicatos. Lo que hay que ver es de que la ley federal del trabajo se modificó y se modificó radicalmente y se movió radicalmente, sobre todo en virtud que viene impuesta por Estados Unidos con el TLC, con el Tratado de Libre Comercio, con el TEMEC, y en donde la idea es el tener una especie de piso parejo, el que no México gozara de un bono de trabajo de mano de obra más barata. Y esto lo que implica es incentivar a que los sindicatos sean más democráticos, más modernos, para que puedan
luchar más por sus asalariados. Yo creo que al final de cuentas el propósito de los gringos, por supuesto, no es ayudar a los mexicanos, sino lo que ellos tratan es de cómo le hacemos para que se vengan las menos posibles fuentes de trabajo en México, y si el empresariado tiene condiciones laborales exactamente iguales en uno y otro país, probablemente opten por estar más a gusto en Estados Unidos. Entonces, muchos de estos grandes cambios que están habiendo ahorita en el modelo sindical implica que el sindicato es la vida o muerte del sindicato. El hecho de que el trabajador sindicalizado pasó de que antes el sindicato era una especie de patrón del trabajador. ¿Por qué digo que era una especie de patrón del trabajador? Porque a final de cuentas el trabajador tenía que asistir al sindicato, pedir si había alguna vacante. El sindicato le decía, sí, vas a afiliarte conmigo y vamos a ver yo en qué empresa te puedo dar la vacante. Y luego ya le daba una carta para que pudiera ir a la empresa a pedir ese trabajo. Y siempre le debía el trabajo y las cuotas y todo al sindicato. Entonces era una especie de patrón y tenía un gran control sobre los trabajadores. Ahora, en estos cambios que ha habido en la ley, donde dicen, ahora espérame tantito, lo primero que tengo que ver es si estás de acuerdo o no con el contrato que tienes. No solamente se van en la legitimación del contrato, sino van mucho más allá, porque ahora cada vez que se firme un contrato colectivo, tiene que la base trabajadora, el decir si estuvo o no de acuerdo con lo que convino el sindicato con la empresa. Entonces, eso lo que está poniendo es al sindicato en una posición en donde necesariamente para poder subsistir tiene que radicalizarse, tiene que cambiar, tiene que modernizarse, tiene que tener diferente liderazgo. Ya tienen que comprender que dejó de ser un negocio patrimonial familiar donde podían estar trabajando hijos, nietos y abuelos, sino que tienen que ser ahora más profesionales, que tienen que atender mucho mejor a sus delegados, que tienen que estar mucho más pendientes, que tienen que volverse socios de las empresas y las organizaciones, y que ahora su nuevo patrón es el trabajador, y que tienen que quedar bien con el trabajador. Señor, ¿cómo se pueden modernizar estos sindicatos para ser más relevantes y atractivos para los trabajadores jóvenes, para esta nueva generación de empleados? Lo primero es que tienen que ser, yo lo que creo es que tienen que ser muy transparentes y muy informados. El poder de la información es el que le va a dar una nueva visión a esos sindicatos. El tener que el mismo sindicato hacerse la pregunta es, y me gusta mucho lo que usted está pensando, es ¿por qué me prefiere a mí? ¿Por qué le conviene al trabajador estar conmigo en mi sindicato y no en otro? Claro. ¿O por qué tiene el trabajador tiene inclusive la opción de decir, ¿sabes qué? No te quiero dar cuotas, es más, no te quiero dar cuotas a ti, se las doy a otro tercero sindicato, y es más, yo quiero seguir en este mismo trabajo, pero sin pertenecer a ningún sindicato. Entonces, el sindicato moderno es el que le tiene que convencer al trabajador, decir, mira, las ventajas que tiene de estar afiliado conmigo, estas son 1, 2, 3, 4, 5, y esto lo que va a hacer es, tiene que tener mucho más preparados a sus delegados y a los miembros del sindicato. Tiene que cambiar radicalmente el sindicato. Claro, señor, ¿cómo cree usted que están utilizando estas nuevas tecnologías los líderes sindicales para comunicarse con estas nuevas generaciones? Porque definitivamente ya hay mucha gente joven. Yo creo que depende, yo no creo que sea un término muy general, yo creo que todavía hay grandes liderazgos dentro del sindicalismo que son un poquito de gatopardismo. El voy a tratar de que crean todos de que estoy cambiando para que todo siga igual. Y en eso van mucho la esperanza que tienen. Y no voy a hacer como que cambio, voy a hacer como que soy democrático, voy a hacer como esto, pero si no tiene realmente una real convicción y que tengan acciones que impliquen esos cambios, el mismo trabajador joven se da cuenta cuando lo están engañando. Claro. Señor, ¿usted cree que los sindicatos puedan adaptarse a los cambios del mundo laboral?
yo creo que los sindicatos deben de adaptarse al cambio, porque es un negocio, es un ganar-ganar. Vamos a hablar sobre todo de grandes concentraciones de trabajadores. Le conviene más a una empresa, en lugar de él estar gestionando a todo el personal, le conviene más tener un intermediario válido que él pueda el tener la convicción de los trabajadores ordenadamente y poder llegar a acuerdos conjuntos, en lugar de decir, tengo una planta de 1,600 trabajadores, en lugar de estar hablando con 1,600 personas, hablo con el sindicato, llego a acuerdos y el sindicato hace su trabajo también. Y entonces yo creo que ese es un ganar-ganar. Creo que el sindicalismo va a ser de una forma muy diferente a como es ahora. Y entonces ese sindicalismo moderno tiene que tener otras características. Claro, señor, usted con todo este bagaje de información, ¿nos pudiera comentar algunas iniciativas de modernización sindical que se estén implementando en otras partes del mundo y qué resultados han logrado? Mire, yo lo que creo es que hay diferentes tendencias. Mientras que puede haber una tendencia mundial a que tengan unas condiciones de trabajo similares por ramo de trabajo. Haga de cuenta aquí como en México cuando eran los contratos ley, para decir, mira, más o menos todos los trabajadores de la industria automotriz tienen este marco, los trabajadores metalmecánicos tienen este marco, todos estos. Yo lo que creo es que cada vez hay una gran tendencia, sobre todo en Europa, a que los sindicatos tienen diferentes, o sea, a convivir en una misma empresa varios sindicatos. ¿Por qué? Porque tienen gente que tiene intereses muy diversos. Le puedo poner un ejemplo. Si hablamos de empresas mexicanas, Bimbo, no es lo mismo, y estamos hablando de una gente que tiene 16,000 trabajadores, o más, tiene 160,000 a nivel mundial. No es lo mismo las necesidades y requerimientos de los trabajadores de planta, que son unas muy específicas, condiciones, clima, tras, a las condiciones de su grupo también sindicalizado de ventas, donde yo soy una especie de el vendedor de la camioneta, que tengo una ruta, que doy un crédito, que visito a los clientes y todos mis condiciones, requerimientos y necesidades son muy, muy diferentes a los que están haciendo los trabajadores de planta. Entonces, el decir, cuando hacemos la revisión y negociación del contrato colectivo que sea única y vamos a tratar de reunir todos, probablemente en el futuro digamos, ¿sabes qué? Tienen que convivir diferentes sindicatos, como lo estamos viendo ya en muchos lugares de Europa. Como lo vemos aquí en México, no es lo mismo los requerimientos de los pilotos que de los sobrecargos, que del trabajador terrestre, inclusive de los mecánicos de aviación. O sea, son grupos profesionales que tienen diferentes intereses. Entonces los sindicatos van a tener que el poder agrupar y poder convivir con esa serie de grupos. Esto es tan, para que ustedes lo imaginen muy claro, es como antes usted llegaba a pedir un helado y le decían, ¿qué quieres? ¿Vainilla, fresa o chocolate? Y no había más. Ah, ¿quieres café? ¿Cómo lo quieres? ¿Americano o express? No había más. Ahora ya hay 20 formas diferentes de café y 33 diferentes tipos de helados, de sabores de helados. Eso va a pasar con la definición de los sindicatos. Él tiene que decir, oye, a mí como trabajador me conviene agruparme con este tipo de trabajadores que tenemos estas mismas condiciones, estas mismas creencias y estas mismas peticiones. Claro. Abogado, aquí interviene o viene, digamos, a funcionar lo que es la profesionalización de dirigentes y la formación de cuadros precisamente para poder hacer esa división, digamos, de esa especialización de liderazgo. Yo creo que sí. Lo primero es que el sindicalismo tiene que regresar a su base, al decir, los que son, no tengo yo que tener abogados que todos son del sindicato y esos son los que se encargan de hacer las revisiones, sino, no, tengo yo que buscar dentro de mis delegados que están en planta, cómo los capacito, cómo los hago, y es gente como uno. ¿Quién mejor que esos mismos trabajadores saben qué es lo que está pasando? Muchos sindicatos lo que tienen es que tienen delegados, digamos, profesionales, y van y ven los problemas de la fábrica 1, de la fábrica 2, de la fábrica 3 y de la fábrica 6.
yo creo que en el futuro van a tener que ser mucho más focalizados en decir, espérame tantito, tengo que enterarme de esta persona. Le voy a poner un caso muy similar que está pasando, muy interesante, paradigmático. El caso que está haciendo ahorita una empresa muy moderna que se dedica mucho a la tecnología y mucho todo, donde después de 30 años cambian sindicato, y el que es ahorita dirigente sindical dice, espérame tantito, yo era un trabajador igual que cualquier otro. Lo único que es que yo conozco lo que sé que me conviene a mí como trabajador, le conviene a mis compañeros. Entonces, por eso quiero ser su dirigente sindical. Tiene que volverse mucho más doméstico el líder sindical, tiene que volverse mucho más cercano a los trabajadores. Claro. Abogado, ¿usted cree que la capacitación sea una de las herramientas básicas para todo este cambio, esta modernización del sindicalismo? Por supuesto, porque tienes que tener y tienen que los trabajadores confiar en alguien que sepa. El hecho de que digan, yo tengo alguien que me conoce y que sobre todo es cada vez que se abre la boca, tiene una idea clara de cuánto cuesta. Tiene la idea de que un día vale .27 y tiene la idea de que si me dan un retroactivo de 15 días, vale 2.3% y tiene la idea de que esto funciona y tiene la idea de que el transporte cuesta tanto y tiene esta idea. Entonces, tiene que el trabajador confiar en el dirigente sindical, ese dirigente sindical que esté capacitado, que le abre con la verdad. Claro. Señor, ¿qué papel desempeñan los sindicatos en la promoción de la igualdad de género y la diversidad en sus centros de trabajo? Yo creo que ese es un papel realmente que hay que transitar muchísimo, donde se habla de grandes cambios. Yo lo primero que tendría que hacer es, antes de hablar de cambios y diversidades y LGTB y todo eso, yo primero que tendría que ver, tiene que haber un gran reconocimiento a la mujer, primero. Tiene que haber un reconocimiento que la mujer que trabaja en las empresas, principalísimamente, tienes que reconocer que físicamente está en una etapa reproductiva. Y entonces tienes que reconocer que tienes que darle a esa mujer un cierto tipo de facilidades por su propia condición de género. Tienes que tener tú un lugar que sea limpio y decente para que esta mujer pueda, cuando está lactando, el sacarse la leche, el poder guardarla en un pequeño refrigerador o una cosa y podérsela dar a su hijo en la noche, pero que esté en un lugar cómodo y limpio, no en un baño. Lo primero es que reconocer esa diferenciación que existe entre hombre y mujer. Y yo diría ya son demasiadas finuras el reconocer la capacidad de género, preferencias y todo eso. Yo diría, primero yo creo que hay que darle un gran apoyo a la mujer y el procurar que tenga condiciones similares a las del hombre, reconociendo que no es lo mismo, que no tienen las mismas fuerzas, que no tienen la misma capacidad, que una mujer no puede estar alimentando un fogón todo el tiempo o haciendo una fundición, sino que por mismas condiciones de fuerza son diferentes, pero que tienen igualdad de iniciativa o de conocimientos y que ellos pueden ser también dirigentes sindicales. Bien, pues para finalizar, licenciado, nos gustaría que nos comentara cómo pueden los sindicatos colaborar con otros grupos de interés como organizaciones de la sociedad civil y grupos de defensa de los derechos laborales para abordar cuestiones sociales y económicas mucho más amplias. Yo creo que los sindicatos tienen un gran papel porque ellos son los traductores, ellos son las gentes que conocen realmente lo que sucede dentro de las organizaciones y son los que mejor pueden traducir el sentimiento y las necesidades de los trabajadores y tienen que saber exactamente el hasta dónde se puede llegar, el hasta dónde se puede abusar de un trabajador. Ellos tienen también la gran ventaja de saber cómo se puede llegar a la familia del trabajador, que es lo más importante. Y ellos tienen que darles tienen que proporcionarle al trabajador ser muy transparentes para decir, oye, por ejemplo, en ámbitos políticos, tenemos que ejercer el derecho del voto, sin importar por quién votes, porque ese ya es asunto partidista, pero lo que sí es que es necesario que ejerzas el voto. ¿Por qué? Porque tienes que tener una gran conciencia cívica en tu comunidad.
Pues licenciado, desafortunadamente ya sabe, el tiempo se va volando, pero pues esperamos verlo nuevamente aquí para comentar todos estos temas que son tan importantes para los trabajadores. Y bien, pues muchísimas gracias. Tuvimos con nosotros al licenciado Alfredo Martín Bernadés González. Gracias nuevamente. Y a nuestros radioescuchas y cibernautas les recordamos que continuamos. No se vayan. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y bien, amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Pero antes de despedirnos, les damos las gracias al equipo de producción de Umbral Informativo La CAT en la noticia y les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Hasta la próxima.